al final me doy cuenta que cuanto más nos divertimos, mejor trabajo sale. Cuando nos pusimos a hacer misión y visión, dijimos, añadiremos el jamón, ¿no? El proyecto más creativo que tienes es tu vida, ¿no? Entonces, sí. 23 años hemos ido mucho tipo de empresas, hemos mucho tipo de cosas, pero siempre permaneciendo con que hay una parte de juego. Pues hay que ir quitándose capas, ¿no? David Lynch hablaba de quitarse el traje de payaso, ¿no? En esa meditación, donde ese traje de payaso te vas quitando capas y al final descubres eso, ¿no? Oye, ¿qué es lo que te define? ¿De qué manera te relacionas? ¿Cómo quieres que sean las cosas? Y empiezas a ser un poco más consciente de eso. Digamos que hemos vehiculizado el sentido del humor por no necesidad de intentar decir, oye, estamos vivos, mírame, ¿sabes? No vayas tan cegado, ¿sabes? Ábrete, juega, piensa, ¿sabes? Recuerda. Yo de alguna manera lo he vivido siempre, que el juego es la patina de la vida, ¿no? Es lo que le da sentido a muchas cosas, ¿no? El trabajo no escapa a esto. Donde realmente como personas somos buenas. ¿Sabes? Un poco como, y cuando encuentras un lugar donde puedes jugar, empiezas a ser más tú, que lo que yo llamo ser jodidamente uno mismo. Que te empiezas a quitar esas capas, a decir, joder, pues como juego tal cual, y empieza a fluir otras cosas que creo que son muy buenas y creo que son muy necesarias en esta humanidad hoy en día. Y eso es la vida, ¿no? Hacer que sea valioso ahora. Y el juego yo creo que es micro, pasa en lo pequeño, pero es que en lo pequeño está todo. Adventura. 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 Totalmente. ¿Quién vive aquí? Buenas noches. A ver, venga, Miguel. No, esto no va a quedar como de Enséñanos un poco eso. Vamos a ver qué... Ser feliz. Mola mucho más. Pero ser feliz de verdad. Sí, no de mentira. Debería ser de verdad. No de mentira. Solo funciona si es de verdad. Solo funciona si es de verdad. La felicidad solo funciona si es de verdad. Bien. El panteón, el Buda y el elfo y esta señora que no sé muy bien qué es. La abuela, la verdad que es la abuela, tu abuela. Aquí, sí. La falla ya el tema, pero antes tenía un movimiento muy chulo que tenía un sensor en el mandil, que es este sensor, y cuando alguien entraba, temblaba. Entonces, claro. El susto. Claro. La única empresa con palanca disco. ¡Vámonos! Bueno, Miguel Olivares, ¿Qué tal? bienvenido al Playfulness Movement. Qué ilusión tenerte aquí, me hace muchísima ilusión que puedas estar aquí en esta entrevista. Bueno, te conozco desde hace años, aunque nos hemos visto pocas veces, pero te he citado muchísimo en mis talleres y conferencias sobre el humor y la diversión y el juego. Por este espacio en el que estamos y esto que has montado junto con tu compañero Javier, la despensa, esta empresa, porque es la única empresa, creo, del mundo que tiene una palanca disco, o sea, una palanca donde tú le das a la palanca, se apagan las luces normales y se encienden las luces de discoteca y el sistema de sonido se convierte esto en una discoteca, ¿no? Hay como modo trabajo y modo juego. Entonces, bueno, aquí que en el Playfulness Movement queremos entender la importancia del juego, entender por qué esto, bueno, vamos a ir indagando ahora en esto. Pero bueno, antes de nada quiero presentarte un poquito para quien no sepa nada de ti. Bueno, tú te defines como domador de hormigas, aprendiz de mago, filósofo de bar y pensador de sillón, catador de nocilla, admirador de belleza, volador de cometas, motorista intrépido, amante de la hora, detractor amarillo de lo mediocre, pesadilla de profesores, cómico de su público, atleta en su juventud, viajero incansable y futurista ocasional, voyeur de atardeceres, admirador de las estrellas, novio de la luna y, por distintos avatares de la vida, socio fundador y director general creativos de una extraña agencia de publicidad llamada La Despensa. Bueno, bienvenido. Oye, muchas gracias. Que arranque, ¿no? Esto es como verdad. Bueno, esto es lo que dices de ti. Sí, bueno, fue una manera de vehiculizar una especie de caballo de Troya de, oye, vamos a parar un poquito y a escapar de eso tan aburrido, de tantos máster, no sé qué y tanto tal. Porque, ¿Cómo nos acorazamos, ¿no? De tantas cosas. ¿Cómo ¿no? nos definimos? Es que es difícil. Esto de definirse es como que te encasqueta ya directamente, ¿no? ¿Y qué es lo que somos? LinkedIn no está haciendo ningún favor.
¿Qué somos realmente, Miguel? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Pues yo creo que somos un constructo de un montón de capas, ¿no? De cosas que nos van... Y energías, ¿no? Yo creo mucho más en la energía, ¿no? De las cosas. Yo creo que ahí hay algo, ¿no? En ese punto, ¿no? Y hay que ir... ¿Y cómo descubrimos lo que somos? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir quitándose capas, ¿no? David Lynch hablaba de quitarse el traje de payaso, ¿no? En esa meditación, donde ese traje de payaso te vas quitando capas y al final descubres eso, ¿no? Oye, ¿qué es lo que te define? ¿De qué manera te relacionas? ¿Cómo quieres que sean las cosas? Y empiezas a ser un poco más consciente de eso. Qué curioso lo de quitarte el traje de payaso. Porque parece como que en realidad, claro, vamos por la vida con un traje que queremos aparentar muy serios, ¿no? Y claro, quizás el verdadero disfraz es este, y no cuando nos disfrazamos y nos vamos al... Quizás hay una sabiduría ahí, ¿no? En el carnaval, de ponernos disfraces. Puede ser. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo llegaste tú bueno, pues hasta aquí, ¿no? Pero empecemos por el principio. Quería preguntarte, tú, Miguel, de Miguelito, de pequeño, ¿a qué jugaba Miguelito? Pues yo jugaba, jugaba a hacerme unas alas de por spam y a tirar ¿Salas de por unas alas, alas de unas alas de por spam, porque mi familia tenía una especie de material de construcción, con materiales, con bovedillas, con hormigón, con vigas. Yo me he criado en ese entorno, con excavadoras, con montones de arena, en el España de los años 80, en un pueblo de la Alcarria, en Guadalajara. Entonces yo me he criado en un universo que era una fábrica, con marmolistas, con gente, en ese movimiento de la construcción, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que de hacerme unas alas de por spam blanco, subirme al tejado de una de las naves y tirarme a los montones de arena. Pero siempre fallaban, esas alas siempre se rompían. Pero hubo una innovación de producto, que eran un por spam azul, que es mucho más denso, y ese día me dio un coscorronazo interesante, porque en vez de caerme al montón de arena, planeé, se dio la vuelta a las alas y me pegué un golpazo. Pero me gustaba mucho jugar en la fábrica, tenía en los tubos Borondo, tenía como mis casas, tenía cabañas, era como un lugar, pero tenía ese lugar de juego que era la fábrica, con materiales de construcción, y luego vivía en la casa de mis abuelos con una panadería abajo. Entonces tenía todo el ecosistema del pan, que por las noches mi abuelo se levantaba a las 5 de la mañana. Entonces, digo, ahora me he criado una especie de universo un poco berlanguiano de la Alcarria. Claro, claro. ¿Y jugabas solo o tenías ahí tu grupo de amigos? Tenía un grupo de amigos y de verdad que yo soy muy multitransversal. Tenía amigos de todas las edades. Me sigue pasando igual. Tengo amigos de 84 años y amigos de 3. Entonces es muy guay. Amigos de 3. Sí, es como... Y me pasa siempre. Entonces yo era como siempre, me podía ir con los mayores, con los pequeños. Yo soy multifuncional. Voy con todos los... Tengo todos los cables, switcheo con todo. Claro. Sí, era una manera, tenía como... Pero sí, tenía mi pandilla, claro. Y qué maravilla, porque, claro, aquí estás contando algo que muchas personas que nos están escuchando habrán vivido, pero muchas no, que es esa infancia que existía pues en los años 80 y en los 70 y en los que yo también he vivido, y antes, ¿no? Incluso mi madre, ¿no? Que me habla también de su pueblo y la libertad que tenían, ¿no? Y esa libertad parece que se ha ido acabando, ¿no? O sea, eso que estás contando, precisamente pues, por el peligro de caerte con esas alas y darte el coscorronazo y acabar en urgencias, esto se ha acabado, ¿no? ¿Qué pasa con esto? No sé, yo creo que no es que se haya acabado, sino que hemos dejado de sintonizar con que parece que eso es sino que hemos sintonizado con otras cosas, ¿no? Hemos sintonizado con, oye, que no hagas esto, no sé qué, tal, en esos límites. Entonces yo creo que esas nuevas sintonías dejan esos terrenos un poco más un poco vaídos, pero están, ¿eh? Claro. Están, ¿eh? Sí. No se han ido, están. Pero si tú, o sea, esto... tu vida ahora, ¿no? Todas estas cosas que haces, esta creatividad que tienes, esta empresa que has montado, ¿no viene también de esas experiencias que has tenido de joven? Evidentemente. Es que es eso donde viene todo, ¿no? Venimos de lo que somos siendo, lo que tenemos, la manera, y yo creo que eso se define en lo que haces al final, es una expresión de cómo lo quieres hacer, de qué manera te quieres relacionar, es que al final es donde ahí todo tiene sentido, ¿no? O esa coherencia, ¿no? Porque si no, nada vale. Sí. Y bueno, dices que fuiste pesadilla de profesores. Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? En el pueblo un profesor que fuera en la Alcarria en los años 80, con lo que son los 80 lo que fue los 80 de los pueblos y tal, pues era heavy. ¿Qué hacías en clase tú? Bueno, jugábamos a churro media manga entera,
¿sabes? Directamente en clase o cuando... Directamente en clase. Claro, explica para quien no sepa lo que es churro media manga manga. Bueno, churro media manga manga quien no haya tenido el lujo de jugar a... Eran 2 equipos Sí. y había unos que hacían de burros, que eran los que saltaban, y el otro equipo tenía que saltar, pero realmente ibas a saltar y saltabas con la rabadilla para, oye, venga, y luego ya ponías el, digamos, churro media manga manga entera, y el de abajo tenía que adivinar. Si adivinaba, pues ellos les tocaba saltar encima. Pero era un juego entretenidísimo, divertido, que evidentemente todos los fisioterapeutas recomiendan. Claro, de cuando no tenían los chavales estos aparatos que tienen ahora. Sí. Había que inventarse otra cosa. Espero que nos sea Canal Nostalgia. ¿Eh? Canal Nostalgia. Canal Nostalgia. Bueno, entonces, fuiste creciendo y parece, da la impresión de que no has llegado a perder de todo ese espíritu juguetón. Sí. ¿Cómo lo has conseguido? Pues no lo sé, yo creo que ha sido necesidad. Una necesidad. Una necesidad. Porque sobre todo en un sector como la creatividad, que al final acompañamos a las marcas, que somos tíos que piensan en narrativas de marcas, es como, hostia, estos tipos, pues al final me doy cuenta que cuanto más nos divertimos, mejor trabajo sale y que mejor brillamos y que mejor sucede todo. Y es algo como muy necesario, también era necesario para presentarnos, ¿no? Cuando escrituramos la agencia hace 23 años, mi socio y yo, con 2 borriquetas de Leroy Merlin, decíamos, hostias, que el tipo, don Norberto, nos dice, oiga, una agencia de publicidad. ¿Saben ustedes que hay 36.478 agencias de publicidad en España? Sí. ¿Qué van a traer ustedes nuevo? Como diciéndome, el tío moreno. ¿Cómo vais a destacar aquí, no? ¿Cómo vais a...? Nosotros decíamos, tío, pues tenemos que encontrar una manera. Y encontramos como la manera de la sorpresa. Y la sorpresa, encima, esa sorpresa trayendo a la gente algo en la calle que va muy dormido, que le sacara de su lugar y le llevara la diversión. Y de repente nos empezamos a hacer campañas de guerrilla, de ambient, y le pusimos la diversión ahí. Pero le poníamos la diversión en cuanto a cómo íbamos con el cliente, ¿sabes? En cuanto a los mensajes que le mandábamos, ¿no? El sobre con las facturas. Soy un sobre contento, me han chupado por dentro. Es un sobre contento, Sí, lo han chupado por dentro. Por dentro, claro, sí. Las facturas, espero que te guste. O sea, digamos que hemos vehiculizado el sentido del humor por no necesidad de intentar decir, oye, estamos vivos, ¿sabes? Mírame, ¿sabes? No vayas tan cegado, ¿sabes? Claro. Ábrete, juega, Claro. piensa, ¿sabes? Recuerda, ¿sabes? No sé. Sí, yo digamos que vinculo mucho esta palabra del juego con la vida, con la vitalidad, ¿no? Es algo sí, muy curioso esto. Parece que si seguimos jugando, si seguimos explorando, experimentando, es la forma de mantenerse vivo, o se podría decir joven, ¿no? Pero yo creo que vivo, sí. Sí. Y aparte, en lo que hacemos nosotros, que al final es conectar personas con marcas y con narrativas, el sentido del humor es el mayor elemento de transmitir algo, del poder. Sí. Hay una cosa que llaman los americanos, es del dull, que es toda la cantidad de comunicación que se hace que es mediocre, que no vale para nada, que es ruido, es comida para gatos en el cerebro. Sí. ¿Sabes? Comida para gatos en el cerebro. Hay un montón de comunicación que se llama dull. Y los americanos que lo tangibilizan todo son billones de dinero invertido en publicidad que no dice nada. Sí. Pues eso es lo que nosotros intentamos evitar. Meterle diversión, meterle algo que digas, hostias, ha saltado por algún lado. Sí. Me está dando algo que haga que la otra persona diga, hostias, se asombre, vea algo que sea generoso, porque al final de alguna manera nos colamos en la mente de la gente, en las casas, y es como hay que ser generoso con lo que estás dando, ¿no? ¿Y cómo lo consigues? Porque claro, cuando empezasteis, una pequeña agencia que no os conocía nadie, como os dijo el notario, ¿no? Sí. ¿Cómo hiciste, o sea, vuestra primera campaña o cómo conseguisteis? Nosotros utilizamos cada oportunidad que teníamos como la posibilidad de, si lo hacemos como realmente sentimos, es decir, nosotros nos veníamos de autodespedir de las agencias que estábamos. Vale. Aburridos Sí, como sintiendo que nosotros estábamos pensando fuera de lo cuadrado. Vale. Que a mí estaba una televisión, una radio, todas las cosas son como cuadradas. Televisión, radio, y decíamos, joder, ¿qué pasa si lo rompemos? ¿Qué pasa si lo tejemos por otro lado, tal cual? Y ahí empezamos con la guerrilla, empezamos con la calle. Y recuerdo que el primer cliente era un amigo, que tenía un campo de paintball, y de repente decidimos tirar en la Gran Vía de Madrid
en ese momento éramos 7 trabajando, pues los 7 empleados, una era de oficinista, otro de hippie, otro de tal, les pusimos una mancha de paintball y la corona de muertos, paintballsportmadrid.com, 2003, mayo 2003. Sí. La policía por la acera, menudo lío chavales, los heavies de Madrid Rock, pero ¿qué pasa? Y de repente salimos en Antena 3, mi socio y yo, con 27 añitos yo y Javier con 28, hablando de que desde Nueva York, como dicen los telediarios, desde Nueva York o Londres llega a España el Ambient. Mi socio y yo el sábado por la mediodía en todas las televisiones en Antena 3, en el año 2003. Y de repente nos llama Disney a través de ahí. Y luego, o sea, como Disney, que nosotros decíamos, hostias, eras una coña de un colega. Al día siguiente estamos en la oficina y nos dice, oye, que te llaman la secretaria de Javier Martínez de Disney, no sé qué. Y nosotros decimos, será una coña. ¿Ha visto que hemos tirado gente muerta en la Gran Vía? Era como, sí, sí. Y le cogemos y dice, oye, que os quiero encargar una campaña, ven a verme. Y ahora es íntimo amigo nuestro. O sea, es como que la vida está como... Claro, sí, claro, sí, sí. Claro. En el sentido de que sí. hicimos como algo que era un error, pero fue utilizar 900 euros, que nuestro amigo nos dijo, tomad 900 euros, quiero que hagáis una campaña de marketing directo. Y dijimos, Pepe, tiene una campaña de marketing directo, el año 2003, todo el mundo con los papeles hasta arriba, todo el mundo mandando cosas, no va a sobresalir. Sí. Vamos, tú nos das 900 euros, ¿no? Sí, compramos la corona de muertos, pusimos la pintura tal cual y hicimos todo el setting. Y al final, sí, claro, hacer esta cosa que se... Luego vino Noviembre, la Cheromanias, la película de Noviembre, o sea que cuando nosotros realmente fuimos muy revolucionarios en encontrar una vía para colarnos un poco en la conversación. Trajimos una cosa nueva un poco al campo de juego, ¿no? Claro, yo te he oído que has descrito este entorno, ¿no? de la despensa como un playground, ¿no? Como un espacio de juego, un patio de juegos o algo así, ¿no? Y es algo curioso porque yo que también he estado un poco intentando difundir este tipo de mensaje, ¿no? De la importancia o la posibilidad al menos, ¿no? De divertirse en el trabajo, pero parece un oxímoron, ¿no? Parece que es difícil o imposible o incluso que estaría mal, ¿no? O sea, que el trabajo y el juego son dos cosas totalmente opuestas, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Yo no lo comparto en primera, pero porque creo que yo de alguna manera lo he vivido siempre, que el juego es la patina de la vida, ¿no? Es lo que le da sentido a muchas cosas, ¿no? Y el trabajo no escapa a esto. Entonces yo creo que y es donde realmente como personas somos buenas. Sí. O sea, es un poco como y cuando encuentras un lugar donde puedes jugar, empiezas a ser más tú que lo que yo llamo ser jodidamente uno mismo. Sí, que te empiezas a quitar esas capas, a decir, joder, pues como juego tal cual, y empieza a fluir otras cosas que creo que son muy buenas y creo que son muy necesarias en esta humanidad hoy en día. O sea que creo que hay que ser muy insistente con el juego, pero por el mero hecho de todo aquello que te va a dar, incluyendo que el momento que estás viviendo sea interesante, ¿sabes? Que es lo más... Es curioso que usas esa palabra, has dicho, parece que has usado la palabra bondad, ¿no? O ser buenos, ¿no? Que es cuando estamos jugando es cuando somos buenos. Sí. Qué interesante. A mí me da la sensación que jugando... estás poniendo mucho más de ti, ¿no? Se habla aún menos en el entorno laboral, ¿no? De ser bueno, pero en el sentido, quiero decir, la bondad en el trabajo, ¿no? Nadie habla de eso. No hay... ¿Bondad? No hay, no sé si hay, ¿no? Como en consultoría, en libros de eso. La bondad en el trabajo. Esto choca, parece que choca aún más. Parece que hay que ser malos en el trabajo. Sí, es una cosa curiosa. Nosotros 23 años siendo empresarios, porque al final somos creativos, pero también somos empresa, ¿no? Y tuvimos oficina en México, oficina en Buenos Aires. Hemos hecho muchas expansiones, pruebas, juegos, y siempre nos sorprendemos eso de, oye, nosotros vamos con una manera, pero te encuentras que todo puede ser puede ser Vietnam. Sí. Claro. Pero bueno. Bueno. Pues vamos a ver, te quería preguntar sobre algunas cosas concretas que sé que hacéis. Un poco como ejemplo de, no, para que nos podamos también... Esta gente seria. Esta gente seria. Cosas concretas que sé que hacéis y que nos ayudan a imaginar un poco esto, ¿no? Que habrá gente que nos estará escuchando y dirá, bueno, pero ¿esto cómo se hace, no? Entonces yo sé que, por ejemplo, cuando tenéis una primera reunión con un cliente, tú sueles traer algo a esa reunión.
Sí, suelo y tengo que recuperar ese hábito que últimamente no nos vemos ahora mismo con el tema de las pantallas, ¿no? Esas primeras reuniones no suceden. A veces no es y de física. repente esas primeras reuniones, estás en casa, tu hijo viene, porque la primera reunión, es raro la primera reunión verse, pero bueno, sí, es verdad. ahora las primeras reuniones que antes tenía ese romanticismo, yo tenía una bandeja de sándwich, una bandeja así de metálica de Bambi, muy, muy, muy chula, y iba ahí a mi dealer habitual y compraba pan Bimbo, y compraba nocilla y hacía como pero bien untaditos. Bien untadito, ¿no? Y los hacía en triángulos, lo ponía papel albal y lo metía en la bolsa y me iba con la moto a ver al cliente. Y cuando llegaba, pues ponía en la mesa, quitaba el papel albal, la bandeja de Bambi perfecta, de chapa, de anticuario. Y hecho bien, todo, o sea, todo lo que es el estilo, el styling, la dirección de arte, impecable, ¿sabes? Impecable, como el rollo Pans Dran, cuando vas a Londres a las obras de teatro, o sea, no había fallo. Qué bueno. Y los sándwiches, con un amor untador de la hostia. Y yo cuando estaba en la cocina dando humor, era como, tío, voy a ver unos sándwiches de nocilla porque me parece guay que este tipo me haya invitado. Y sobre todo los ponía en la mesa y era muy guay porque si la persona de enfrente, que a veces las primeras reuniones lo que pasaba también es que te esperaban en la otra esquina, porque era como, el tío viene y nosotros nos ha pasado las primeras reuniones y ver al cliente en la otra esquina y luego terminar los cerca. Pero la primera vez estaba muy lejos, porque no sé, era como algo, pero luego, pues si llevas los sándwiches, había un pacto, ya había un juego, había algo en la mesa que cambiaba. No estaba ahí. Voy a su oficina, llevas unos sándwiches, ¿qué es esto? Esto es ya el humor, esto es muy interesante porque es ya introducir el humor ya no solo dentro de la empresa. Esto no es solo tener el futbolín en la empresa o tener alguna cosa. Esto es ya con el cliente directamente. Es contagiar el humor fuera. Y llevabas los sándwiches y de repente era muy curioso porque se agarraba un sándwich de nocilla y decía, hostias, para mí era una señal muy guay de que podíamos jugar. De que había aceptado que un pavo como yo, con estas barbas, hubiera llegado a su oficina y hubiera puesto... Que también, está haciendo un poco, hay una prueba hacia ti, pero tú también le estás haciendo la prueba. Hay un ejercicio de confianza. Este pavo trae unos sándwiches, los trae con todo su amor, oye, me apetece, genial, no te apetece, está todo bien. No era... Pero luego también había una cosa muy guay, que el de la nocilla, el que comía nocilla realmente era como comer un sándwich de nocilla, bien untado, y viendo ideas y viendo cosas, todo es como mucho... Aparte del subidón de azúcar que te da ahí. No, mucho, pero es así, pero me pasaba, por ejemplo, presentando el director comercial del País, Felipe de Lucas. Pues le habían operado de la rodilla, estábamos presentando en todas las campañas, no sé, y de repente cada 3x4 le llamaban el médico de la rodilla. Se levantaba con las muletas, cogía el teléfono, joder, tal, no sé qué, tal, no sé, bueno, se sentaba, no sé, venía. Y para volverlas a tener en el mismo mood, yo le cogía y digo, Felipe, tu rodilla no existe. Estás aquí con nosotros escuchando ideas. Y jajajaja. Y otra vez volvíamos a contar la idea, porque si no, tiene que haber un tono también para contar ideas. Tiene que haber un tono para escuchar las ideas. Y lo que está pasando es como que nadie juega, tampoco nadie quiere jugar. Es como que... Sí, ¿no? Y los estudios en psicología lo dejan muy claro, que cuando estás en un estado emocional más positivo, es como que se te enciende una parte de tu cognición que tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el aprendizaje, también para la comunicación, ¿no? Es como que se te despierta ese lado juguetón, que es ahí donde conectas de verdad. Totalmente. Y esto, vosotros lo habéis visto en la práctica. Yo cuando bajo por aquí abajo veo a las parejas creativas pensar y no sé qué tal cual. Me acuerdo unos chicos de Murcia majísimos, pero estaban pensando en la cocina y estaban enfadados, estaban con los brazos cruzados. Digo, no va a salir una mierda así. Digo, va a salir un zurullo, que no, porque en ese mood no te va. El trabajo serio requiere lo lúdico. Sí. Porque lo lúdico desengrasa y te ponen una sintonía mucho más abierta a las cosas que suceden y mucho más... Y hay algo que a mí me ha resultado muy paradójico, porque me ha pasado, ¿no?, de estar en entornos supuestamente creativos, o sea, lugares donde, digamos que el sentido de la empresa, como en vuestro caso, es generar ideas continuamente, ¿no? Lugares de innovación, lugares de creatividad y tal y cual. Y cuando yo vengo a hablarles de estas cosas, es como si les hablara una cosa totalmente marciana, o lo saben pero no lo practican, y digo, ¿cómo es posible? ¿No? Y bueno, no sé si es que es lo que os pasó en las agencias tradicionales, que visteis que no estaban tan vivas como, ¿no?, os hubiera... Bueno, yo creo que son las personas las que hacen un poco el sustrato. Yo creo que también hay que juntar un poco al final el juego es el equipo también, y encontrar un poco abrir el campo de juego, ¿no? Decir, oye, eso está muy... Porque si solo es como una especie como de, no sé, como establecer que las reglas es vamos a jugar desde aquí, ¿sabes? A hacerlo desde aquí. No tenemos, oye, esta presentación, porque muchas veces
compites con cosas, no salen, pero tienes que tener esa mentalidad un poco de, oye, pues ha sucedido, hemos tirado, hemos hecho tal, y no, es como volver a... Claro. Porque ese clima es Sí, muy de bueno. hecho el fracaso y el error, que esto es algo que es consustancial al trabajo, ¿no? O sea, y sobre todo al juego, pero hay como mucho miedo, ¿no? Al fracaso, al hacerlo mal, a ver si nos equivocamos, qué va a pensar el cliente, y esto es un problema, ¿no? Frena, sí. Claro, te frena. Sí, Te sí, frena sí. y lo que no puedes es frenarte. Bueno, sí. Qué bueno. Hay una cosa que me encanta, ¿no? De hablar de la despensa, que es que generalmente cuando se habla de este tipo de empresas, llamémoslas como playful o divertidas, ¿no? Nos suelen venir a la mente las empresas como del Silicon Valley en Estados Unidos, Google y este tipo de empresas. Pero aquí realmente, o sea, esto es una empresa que reivindicáis además mucho lo de aquí, ¿no? O sea, que tenéis colgando en el centro de la... en el centro de la oficina un enorme fuet, ¿no? Que tenéis ahí colgando, tenéis aquí los jamones. De hecho, me suena que cuando hicisteis la misión y la visión, añadisteis el jamón. Misión, visión, jamón. Misión, visión, jamón. No sé lo que significa, igual a lo mejor luego nos lo... Pues fíjate, el jamón para nosotros es todo eso que no tiene que ver con toda la seriedad de la misión, la visión. Es todo lo que le vamos a sumar de más. Claro. Que esto sea divertido, Bueno, ¿no? pero... Porque al final, cuando creas un proyecto o digamos, formas o emprendes un proyecto como yo hice con Javier, que llevamos 23 años, el 50% de la empresa lo tiene él, el 50% lo tengo yo. Imagínate, a nivel accionarial somos una especie de cinta de Moebius infinita. Claro, sí. Pero sobre todo cuando montas un proyecto, cuando nos pusimos a hacer misión y visión, dijimos, añadiremos el jamón, ¿no? Porque es lo que te sale, Claro, porque no puedes, ¿no? Y el jamón es, tío, pues queremos que suceda esto, vamos a reaccionar de esta manera, queremos no sé qué, tal cual. Y luego establecer que el proyecto quizá más creativo que haces es el proyecto de tu vida, el proyecto más creativo que tienes es tu vida, ¿no? Entonces, sí, total. 23 años hemos ido mucho tipo de empresas, hemos mucho tipo de cosas, pero siempre permaneciendo con que hay una parte de juego. Claro. Y esto no es una cosa norteamericana, esto es una cosa humana. Sí. Que puede ser con... O sea, que podíamos estarlo exportando... Yo a veces pienso, ¿no? Podíamos exportar esto desde el Mediterráneo, ¿no? Que es otra... Sería un gran... en vez de tener que importarlo desde el Silicon Valley. Sería muy enriquecedor, totalmente. Claro. Bueno, y hay otra cosa que sé que hacéis aquí, o habéis hecho, no sé, en una época, que empezasteis a crear como unos productos, esto no sé, ahora me explicarás por qué lo hacíais, pero como unos productos que vendíais en algo que llamabais la teletienda de la despensa, ¿no? Yo tengo uno aquí, lo tengo aquí, no sé dónde me lo he metido, es la chapita Alienígena. Sí, la chapita esta, la tengo aquí, no sé si protegido, se con ve. esto. Voy protegido con esto, sí, es como una chapita que te pones aquí y digamos que puedes, si te rapta el alienígena... Te abducen. Si te abduce, perdón, sí, la palabra técnica abducir, sí. Efectivamente, si te abduce el alienígena, tiene un mapita del sistema solar para indicarte en qué planeta te tiene que dejar. El tercero. Esto es por orden del sol. Por orden del sol, el tercero. Déjame en el tercero. Sí, por favor, déjame, no te equivoques, no me dejes en el cuarto porque la déjame en Júpiter y por muy listo que seas tienes un problema. Claro. Entonces, y esto, no sé si lo vendíais de verdad, ¿cómo era esto de la teletienda? Esto empezó fundacional, porque empezamos cuando fundamos en el año 2003 la agencia, empezamos el 11 de febrero de 2003, pues, cabalgamos, hicimos lo del Ambient en mayo, tal cual, y ya el primer año éramos 6-7 en el equipo, era como, hostia, esto... Y teníamos ya clientes, y teníamos relaciones con los clientes, entonces dijimos, llega la Navidad, todo el mundo manda un vino, no sé qué, tal cual, nosotros nos inventamos productos para nuestros clientes. Mandamos el boli que se cae a las 7, sí, lo tenemos por ahí. El boli que se cae a las 7, donde, oye, tú ibas a casa, te hacías así como el gesto de un Borbón y el boli se te caía, te ibas a casa. Es como, empezamos a mandar productos, las pastillas del Dr. Mento, la pistola Jaja 40, las pastillas del Dr. Mento. Del Dr. Mento. Sí, este fue el primer año, teníamos poco presupuesto, y era una cápsula de pastillas, sí, y unos caramelos de estos de sandía de gelatina. Sí. Y el Dr. Mento te curaba todo tipo de dolencias molonas. Y te lo mandamos a los clientes. Entonces, la gente, joder, me han matado la pastilla de Dr. Mento, a mi hijo le encanta. Hicimos los bombones con superpoderes. Había un momento que te convertías en guardia civil de repente, otro que no sé qué, es súper crocante.
cogíamos la caja roja, le cambiábamos el packaging y mandábamos siempre, o de repente hacíamos siempre, Claro. y esta chapita es de esta hornada. Claro, claro. Hicimos la chapita, que nos parece súper útil. Sí, bueno, hombre, el sentido práctico está claro. Sí. Y que te sientes realmente bien con la chapita. Porque y me hace pensar, o sea, ahora que lo estoy pensando, no digo, o sea, yo no sé si hay alienígenas o no dando vueltas por ahí, pero si los hay, no sé lo que pensarían ahora de lo que estamos montando aquí en este planeta, los seres humanos. No sé, yo creo que... ¿Qué dirían de nosotros? Eso está brillando un poco más ahora. Da un poco de vergüenza. Verán casi la luz del todo este lío, ¿no? Y dirán, salud, se está haciendo luz, ves a ver ahí. Y te quería preguntar también por esta famosa y mítica palanca disco que habéis montado. Pues la palanca disco, todo al final tiene una fórmula. Todo responde a una cosa que es atención, y la atención no se consigue haciendo lo mismo de siempre, y la atención no se consigue repitiendo fórmulas. La atención se renueva, se juega, se tal. Entonces, tuvimos uno de los proyectos más grandes de la agencia, era el 2011, y nos llegó un RFI, que es un Referral From Proposal, una cosa súper tal, así que un montón de tal. Sí, muy larga, ¿no? Desde Miami y tal. Respondiendo. Sí, desde Miami, todo un proyecto como de los más retadores que habíamos tenido en nuestra carrera, y de repente fue como, hostias, esto es serio, y de repente vemos todos los documentos, tal cual, y estuvimos trabajando un mes y medio en la agencia, muy intensa. Uno de los proyectos que realmente aunamos a todo el mundo, hicimos una pirámide de recursos, de oye, todos a una, todos pensando, o sea, realmente todos a punta de flecha, y había una cuarta pregunta que era, joder, ¿qué haríais si fuerais la agencia ganadora del proyecto, ¿no? Que era un proyecto que muy retador para nosotros? Y claro, en ese momento puedes decir, joder, pues lo típico, ¿no? Todo el mundo podría responder, pues yo haría un equipo multidisciplinar, Claro, una cosa seria y todo como, para impresionar como, mucho. Hacemos un pipeline, un workflow, o sea, como, pero realmente al final lo que pensamos fue, oye, si estos tíos nos dan la cuenta y realmente piensan que nosotros somos la agencia, nosotros les vamos a prometer que ya somos la única agencia con bola disco en los baños, pero vamos a ser la única agencia con palanca disco. Con palanca disco. Porque queremos celebrar. Porque vamos a hacer el gran fiestón. Queremos celebrar con vosotros que, que habéis elegido de las tripas y que somos realmente la mejor opción. O sea, ahí mostráis vuestra felicidad por haberlo Sí, porque nosotros fuimos con una presentación muy de tripas, ¿sabes? Como cuando pones la tripa al centro y dices, yo te traigo esto. Yo llevo 6 semanas pensando en esta movida y creo que esto es lo que tienes que hacer. Y la verdad que fue de esos decisivos, un reto que te enfrentas, y lo leyeron bien, se leyó de puta madre desde el otro lado, se leyó la energía, hicimos el proyecto, sigue siendo un cliente, es un cliente que llevamos 14 años trabajando con ellos, pero vino de eso, de saltarnos un poco lo corporate, lo que se espera, lo que, bueno, sí, guay, sí, guay. Claro. Y la palanca disco, no, ¿la usáis? ¿La usamos. Sí. La verdad que ahora se ha convertido es verdad que tiene usos, por la noche la ponemos para esperar a los pedidos, si hay una noche que se trabaja, poco ya, pero en el sentido de, por ejemplo, ¿qué se utiliza ahora? Para cuando alguien se va, baja la palanca, se le da un regalo, es un poco como que va teniendo forma. Va evolucionando también, va evolucionando. Sí. Pues invitamos a todo el cliente, preparamos un catering y inauguramos la palanca disco. Y fue toda la noche con luz negra, porque toda la instalación de luz negra en las 3 plantas. Y la verdad que fue una noche muy David Lynch. La recuerdo como muy mágica porque, joder, era un proyecto que entra, dices, tenemos la energía para hacerlo, pusimos la tripa, le pusimos un poco todo, fue como era muy fuerte la... Claro, y de esa forma, claro, que creas una relación con el cliente que no se podría crear de otra manera. Sí. O sea, que es algo inolvidable, ¿no? Para todos. Sí. O sea, un cliente que se encuentra con una agencia como vosotros y dice, pero esto... Claro, ¿no? Le llevamos, tú imagínate, aparte ese día le llevamos un Daruma, que es este monje japonés que a través que meditó un montón de tiempo se le representa en forma circular, sin brazos y piernas. Sí. Entonces tú le pintas un ojo y le pides un montón de cosas y nosotros le llevamos un Daruma de las relaciones. Como que nosotros pusimos un poco todo, era como la sensación de, tío, soy tu compañero de viaje. Sí. Soy tu compañero de viaje. Digamos que tocamos mucho los tambores para que esto sucediese, ¿no? Claro. Y cuando sucede dices, joder, qué guay, ¿no? Y llevarlo, y sobre todo llevar las cosas a sus máximas consecuencias, ¿no? Pero eso, ya que estamos en esta vida, ya que estamos aquí, ¿no? Vamos a disfrutar. Pero no de malo, sino de disfrute, ¿no? De disfrute. Claro, es eso, ¿no? Sí, porque a veces esto de la diversión en el trabajo a veces parece que es una cosa como superficial, ¿no? Vamos a añadir aquí un futbolín o vamos a poner una... Pero aquí parece como que lo lleváis de... A ver,
de impronta, porque, no sé, yo siempre, también es verdad que me he criado en este entorno que te decía, mi abuelo con la panadería en la calle Mayor, montando una empresa de mosaicos pretensados, creando vigas, hormigón, movimiento. Yo me he criado con mi abuelo relacionándose con compañeros de trabajo, ¿no? Y mi abuelo es el jefe y ver un poco el trato, la manera. Y él era así también, ¿no? Sí, mi abuelo hacía un tándem con su hermano Feliciano, Sí. y eran la hostia, eran tipos divertidos, ¿no? Lo siguiente, mi tío Feliciano, por ejemplo, les metía notas cuando hacían los exámenes médicos de tal, pues de repente les metía notas. He notado que tiene usted un tal, pero todo como de risas, luego venía, o sea, es como cosas como muy... Ha habido siempre, se ha trabajado muchísimo, yo he visto a mis abuelos, a mi abuelo Inocente, le llamaba Papa Inocente, porque yo me crié, mis padres no estuvieron muy jóvenes y yo tuve que vivir con mis abuelos y con mis padres. Entonces era Papa Inocente y mi padre. Era como tener... Y les he visto deslomarse porque panadería por las noches y luego materiales de construcción por la mañana. Pero siempre tenían una actitud con el entorno siempre de una risa, un algo, un tal. Y se lo cambia Claro, todo. esto no se lo inventó Google. No. Esto está en el ADN. Claro. El ADN en el Es que se puede hacer. Además, es también interesante porque... Remar y silbar. Remar y silbar. Claro. Navegar sin temor, en el mar es lo mejor, claro, por supuesto. Y vamos, y es así. Es que no, ahí hay un poco que... Porque parece que a veces, lo habréis escuchado a lo mejor, hombre, a vosotros es fácil porque sois una agencia de comunicación y hacéis publicidad y tal. Hay 36.000. Pero ¿y qué pasa con un banco, una empresa de energía o una empresa de, ¿no?, otro tipo de empresas? Da igual, el trato y el sentido del humor, el juego se descubre al segundo. Claro. La energía se descubre al segundo. No hace falta ni que hables. Sí. ¿Sabes? Y esto que se puede aplicar en cualquier lado. Pero es que te va a cambiar el día. Sí, es que te va a cambiar el día. Claro. A lo que... Claro, ¿estamos o no estamos? Claro. ¿No? Estamos, ya que hemos venido, vamos a pasarlo bien. Claro. Venga, un sándwich de nocilla. Claro, y me imagino que toda la gente que ha pasado por aquí, ¿pero cuántos años lleváis? Ahora 23. 23 años. 11 de febrero de 2003 escrituramos y hemos hecho 23 hace Esto es poquito. como, por aquí ha ido pasando mucha gente, ¿no? Y tiene que dejar huella pasar por la despensa, ¿no? O sea, ¿cómo...? No sé, hay un grupo, por ejemplo, de despenseros y en las cenas de Navidad es muy curioso porque tenemos la cena con nosotros y luego a las 12 de la noche abrimos y vienen... Y claro, yo me doy cuenta que hay muchas generaciones que no se conocen entre ellos. Claro. Generaciones increíbles, betas increíbles de gente que dice, menudo tío, más guay. Es como, hostia, tú no conocías que no sé qué. Y es muy guay porque después pasa que de repente esa gente de otro... Porque claro, al final hay rotación 3-4 años, hay gente que ya con nosotros 20 años, que es increíble, hay gente que lleva 16, gente que lleva 10, gente que lleva... Pero también hay rotación y gente que está haciendo otros proyectos, que está haciendo cosas increíbles y mola mucho el tema de juntarlos, porque de repente se van, pero siempre están ahí, ¿no? Sí, hay una conexión de alguna manera, sí. Sí, es que parece como a veces tratamos esto del trabajo como si fuera algo, no sé, como fuera del mundo de alguna manera, ¿no? Podríamos ser un poquito más humanos, ¿no?, en el entorno laboral. Hay gente, yo conozco a muchas personas, ¿no?, de mi entorno, que esto les parecería una locura, o sea, no se lo podían imaginar en su lugar de trabajo. Y me parecería, estoy contigo, ¿no?, me parecía lo más normal. Claro, por eso digo lo de los alienígenas, ¿qué dirían, no? Que verían esto y dirían, pero estas empresas que están, diría, a lo mejor vienen aquí y dicen, pues mira, estos están vivos, ¿no? Pero esta otra gente, ¿qué pasa? Que es como vas a ciertos entornos laborales y parece realmente es aquello como un cementerio, ¿no? Nadie habla, es como triste o lúgubre incluso, ¿no? Bueno, quería preguntarte también, porque bueno, aquí en Miracara también hablamos de las prácticas contemplativas, la meditación, el mindfulness, todas estas cosas. ¿Tú practicas meditación? Sí, tú meditas, ¿no? Yo tuve una experiencia muy radical con la meditación, porque yo soy del pueblo de la Alcarria de Mondéjar, imagínate, todo lo que... Sí. Y llego... No es un sitio muy así yógico especialmente... Sí, pero bueno, está volviendo. Gracias a ti. Bueno, el caso que nos invitó un amigo a un fin de semana en Tres Cantos, hace un montón de años, te digo que hace 25 años. Sí. Y este amigo es en común de Javier, mi socio, y de repente había un profesor, José María Mao,
que es un mítico del método alfa, y de repente en la casa de nuestro colega un fin de semana el padre tuvo la sabia idea de invitar a su hijo y a sus 10 colegas. Y de repente caemos ahí 10 colegas ahí, con el José María Amado con el pelo blanco ahí rizando, y de repente en el salón de la casa, yo la primera vez de Mondeja digo, esto, a ver por dónde viene, y saca una antena de un Synca 1200, las tira como puntero y nos dice, nos sueltan al mundo sin manual de instrucciones, y nos pone una foto de un libro así de gordo, y nos da un curso de método alfa, que en la primera meditación, de repente dice, imagínate tu lugar ideal de descanso. Yo en la vida me había dicho nadie eso, en la Alcarria. O sea, imagínate tu lugar ideal de descanso. De repente vas entrando el pensamiento y de repente me voy a la Bultaco 360 de mi padre, agarraba ahí el olor a gasolina, los girasoles. Me levanto, veo el pelo José María Amado y dice, ¿qué tal? Digo, ¿qué tal? Digo, como te cuente dónde estaba. Alucinas. Y dije, ¿pero qué es esto? Y dije, ¿pero esto es para mí? Método alfa, y de repente pasó algo también curioso, que me entero que lanzan una sonda, pero todo así, todas mis cosas son como me vienen cuerdas, que están en una sonda de este gurú. Los Beatles lanzan Nothing... Del Maharishi Mahesh Yogi. Sí. Nothing Connection, de repente en el mismo día la canción de los Beatles, y digo, hostia, meditación trascendental, ¿qué será esto? Yo ya hago lo de alfa, voy a ver, y de repente me hice el curso de meditación trascendental hace un montón de años, y de repente desde ese momento medito todos los días 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la noche, y es un viaje, claro, ¿sabes? Claro. Y solo hago eso. Por cierto, que al Maharishi Mahesh Yogi le conocían como el Giggling Guru, el guru risitas. Qué bueno, me parece un figura. Porque no, porque hay esta cosa, ¿no? que de la que hablo, ¿no? Con esto del concepto este de playfulness del que hablo y tal, que a veces parece que la meditación es como una cosa muy solemne, ¿no? Nos la tomamos, esto de la espiritualidad, ¿no? A veces quizás con demasiada solemnidad, ¿no? Le ponemos como, igual que hacemos con el trabajo muchas veces, también nos ponemos un poco como el disfraz de meditador, ¿no? Vamos a ser aquí una gente, vamos a meditar, en serio, sí, por ahí. Cuidado. Y ya me hace gracia que este se sacó la antena de un Simca 1000, ¿no? Sí. O sea, a mí me rompió todos los esquemas. Sí. Y me enseñó una cosa que dije, hostia, aquí hay algo, vamos a sondearnos a nosotros mismos, y desde entonces es algo que me alucina. Y aparte me ayuda mucho a estar, ¿no? A estar aquí, sí. Y como decías antes, quizás a esto de quitarnos los disfraces de, ¿cómo era? Del payaso, ¿no? Sí. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo? ¿No? Ahí. Qué bueno. Y sé que también eres un forofo del Burning Man. Sí. Cuéntanos, porque habrá personas aquí que no saben lo que es un festival. Yo, como te digo que todos son cuerdas o todos son capas de hojaldre cósmico, como lo llamo yo, pues una de esas capas de hojaldre cósmico, yo siempre las agarro y digo, bueno, a ver dónde me lleva esto, ¿no? Y me acuerdo estar en el pueblo en Mondejar, yo tenía un bar de copas con mi hermano, en la antigua fábrica de mi abuelo, y llegar a las 5 de la mañana, lo típico de ponías la televisión y ponías un poco de fuet, tal cual, no sé qué, una lata de mejillones, porque venías un poco de poner 100.000 copas, y estabas en anestesia, ponías la televisión en la cocina, comías un poco esto. De repente un programa, sale una cosa en el desierto y digo, vale, hostia, ¿qué es esto? El desierto, no sé qué, tal cual. Y dije, bueno, yo esto a la agenda mental. Y cuando llegó el momento, dije, hostia, me caso, pues me voy a llevar a los colegas de viaje, despedida de soltero, de pueblo, si el constructo es simple. Despedida de soltero al desierto de California. Nevada, el desierto de Nevada. Lo agarré al vuelo y de repente nos plantamos en el año 2010, hace ya 16 años, mi socio Carrasco, Harold y yo, porque iban a mí otros 3 colegas, no sabían qué era, pero se nos ha liado. ¿Y qué es? ¿Qué se hace ahí? Yo no tenía ni idea de qué era esa historia. Yo llegué como las fiestas de los pueblos. Dije, vamos aquí, que parece... Y dije, hostia, que esto es más complejo, más rico y mucho más... Todo eso. Para mí es un lugar de experimentación social en el desierto, que sucede gracias a eso, ¿no? De 2 tipos queriéndose divertir. En este caso era Larry, le dejó a su mujer, dijo a su colega carpintero, tío, me ha dejado mi mujer, estoy jodido, esta energía tengo que ponerla en algo. Y dijo el otro carpintero, vente hombre al estudio, aquí echamos unos ratos,
y tú esta mierda que tienes de la separación de tu mujer la canalizas y la pones en un muñeco de madera. Y el tipo fue allí, joder, pues nos ha quedado bien el hombre, no sé, venga, vamos a poner la peda Vickers, llama a tu colega, no, los míos, venga, el del tambor, que ahora a mí me diga. Sí. Es como hacer una fiesta por algo terrible que te ha pasado, ¿no? Algo terrible y pasarlo, ¿no? Oye, vea, pasarlo, esto. Y de repente dije, no, joder, los del tambor que fueron ese año, al día siguiente, oye, que vamos el año que viene, ¿no? O sea, hicieron como una construcción, como una especie de figura. El Burning Man es como un un hombre ardiente, de madera o de sí, de paja, madera, así, sí. Y luego le queman. Luego le queman, sí. Y eso fue creciendo, fue añadiéndose capas y al final Larry construyó un proyecto que es un proyecto de arte en mitad del desierto donde se quitan una serie de cosas a los seres que van allí. No hay moneda, te cambia todo. No hay moneda. Empecemos por ahí. Claro, radical inclusion, la inclusión es radical, la economía de la generosidad, leave no trace, la gente termina de bailar y si hay una chapita de tal lo recoge. Hay que limpiar todo. Claro, hay unos principios que claro, lo hacen en un lugar que yo esto no lo sabía. Yo iba a una despedida de soltero en el año 2010 con 3 colegas al desierto de Nevada. Sí. Pero pensabas que era una fiesta y resultó ser una utopía. Quedé tan prendado de, hostias, creo que hay gente que sintoniza con esto, que decidí que eso que era un camino. Y el camino en este caso lo hicimos mi socio y yo. Sí. Y hemos estado 13 años siendo peregrinos al desierto, a observar, a ver. Es muy curioso porque ya en este trabajo, ¿no? de personal de uno, que al final vivir es una cosa muy personal, pero este trabajo de autodescubrimiento personal de uno mismo, pues al final el desierto lo que te hace es un campo de juego. Es un campo de juego. Sí, porque está vacío. Está vacío con obras de arte, con cosas y con gente que todo el mundo está en dar algo, ¿no? Yo, por ejemplo, leo Lichín, me voy al Deep Playa y leo Lichín. Esa noche a lo mejor me caen 10 personas allí y con mi inglés de Burning Man les cuento que soy de Don Quichote Land y I am from Don Quichote Land, porque más o menos la Alcarria no la conocen, pero Don Quichote la Mancha sí. Eso sí. Hay Don Quichote Land, I'm coming here, y el Lichín, y esa mutation buga, y le tiro las monedas, se lo leo, ¿sabes? Y claro, amigos para siempre, porque es como de repente gente que le parte un rayo, o haces pasta para... Hago una pasta y de repente preparo pasta para 12 más y nos salimos a la callecita, ponemos un mantelito, una vela, una botellita de vino, oye, un poquito de pasta, se sienta alguien, le damos un plato de pasta. No es yo te doy algo, espero que me tú des algo, no, yo estoy ofreciendo esto, estoy ofreciendo una experiencia. Entonces al final esa manera de vibrar, 60.000 personas, wow. O sea, ¿cuántos son? ¿Qué bien? ¿Has dicho? 60.000 personas. 60.000 personas que vienen a experimentar a explorar, claro, a ver qué y de alguna manera también Javier y yo, ese viaje es como viaje de socios, es nuestro momento de juego, donde realmente es como también hay una parte también ahí de eso, ¿no? De ir a renovar los votos. Y es verdad que al principio decíamos, joder, vamos. Luego te duraba un poco el efecto, pero luego lo que intentas hacer es vivir como vives en el desierto el resto del día. Todo. Claro. Sí, quizás lo que no hay mundo por defecto. Nos faltan, sí, en esta sociedad, ¿no? Tan cuadriculada que tenemos, ¿no? Tan zombie, quizás podríamos decir que estamos, ¿no? Nos faltan estos espacios de juego, ¿no? O sea, Burning Man ha sido como un experimento. Pero porque falta confianza, la gente tiene miedo, hay falta de confianza. Tú vas en la calle, se le queda uno a la moto así. Paro yo el coche, me voy a empujar en la moto y el tipo se piensa que le voy a robar. No, que te voy a empujar, troncamente la segunda. ¿Sabes? Hemos llegado a ese Pon la segunda que la arrancamos. Es decir, yo me bajo de mi coche para empujar la moto, pon la segunda que vamos y el tipo me mira como diciendo, este cabrón me va a hacer algo. Esa es la historia. Claro. ¿Sabes? Hemos llegado a esto. Porque hemos el clima, lo que tú estás diciendo, la visión alien... Pues evidentemente le da un plano, pero creo que hay que quedarse, desde ahí se construye, desde esa confianza de tal, y creo que hay eso, pero todavía hay luz. No, hay luz y es maravilloso. Es maravilloso que, bueno, pues existan cosas como Burning Man, existan lugares como la despensa que habéis creado. He escuchado además que... Pero fíjate, yo soy en el Burning Man, que llevo yendo 13 años, tal cual, me ha pasado muchas cosas curiosas, pero con gente allí increíbles, pero luego cuando sales fuera, el reflejo de otros. Hay gente que no ha ido al Burning Man, pero eso ya no es lo que era. Y yo digo, pero a ver, ese comentario, ¿por qué te sale de decir eso? Es como, eso ha sido es como, muchas veces me pasa que el ser humano, eso ya no es lo que es. Eso no, ya no es como que vivimos en narrativas un poco como que, no, tío, creo que ese niño
El jugar no es como, el ser niño es como, hostia, viene alguien, no es, yo sé, no, tío, ábrete a, ¿sabes? Ábrete a eso, yo creo que es un poco eso, ¿sabes? Sí. Y bueno, también sé que has llegado incluso a traerte, eso no solo ha sido con tu socio, sino que además te has traído a la empresa entera una vez. Sí, eso fue la verdad una cosa de la Esto ya es bastante radical. Es muy radical inclusión y fue radical hacerlo. Fue O sea, ¿cuántos fuisteis? 52 personas. 52. Fue una locura, porque organizar eso, tener un trozo de tierra allí, llevarnos a... O sea, fue como muy loco, también muy comunitario el tema de decir, oye, mira, esto es una cosa que hacemos entre todos. Me acuerdo que grabamos podcasts, Harold y yo, cuando todavía los podcasts, en el año grabando podcasts para decir cómo nos íbamos a introducir en este mundo. Sí. Era muy curioso. Es decir, nos permitió hacer un trabajo de comunidad, porque luego también el trabajo que fuimos... la experiencia que queríamos dar ahí a la gente era llevarles una paella de puta madre. Una paella. Para 300 personas, que en el desierto es muy jodido. Porque todo en el Burning Man está, es decir, tienes que ir a... Te lo tienes que llevar todo. No, tienes que llevarte todo, pero hay un sistema, unos rangers, una central camp, hay una organización. Claro. Hay lugares donde Lost and Found, tal, está todo como... Es la hostia, como está. Y de repente, claro, para dar un permiso, para dar comida en el desierto, con los calores que hace, con la gamba, no sé qué... Claro, nos hicieron un proyecto, oye, mira, un generador de tal, 24 horas con esto no sé qué. Tienes que llevar todo refrigerado. Y tienes una hasta ITV. El sitio. Sí. Lo curioso es que hay una ITV. Los vehículos mutantes que ves del Burning Man que hacen fuego, o sea, si no llevan la válvula R846, no puede hacer fuego cada media hora, tiene que hacerle cada cuarto de hora. O sea, es como cosas así. Entonces vino el Ranger. O sea, este juego tiene sus reglas. Claro, evidentemente. Tiene, oye, y que al menos safe place, ¿no? De, oye, que no envenenemos a 300 tíos porque la gamba se nos ha pasado. Los españoles de turno y sacamos en la BBC, mi socio y yo como la antena 3, pero 16 años más tarde. Los creadores del Ambient ahora envenenan a 300 tíos. Y la verdad, cuando nos pasan el permiso para dar todo, me acuerdo que el Ranger y el americano estaba flipando. Estaba diciendo, gracias de verdad por entender toda esta historia y llevarla a este lugar, ¿sabes? Que traer esta historia desde aquí, porque era como el ejercicio puro de Burning Man, de mejora constante, de cómo lo montamos, de cómo se hizo. ¿Sabes? Como esa parte de... Cogimos los 10 principios digamos, como, oye, vamos a hacerlo de esta manera, y fue muy, muy bonito el montarlo desde aquí y llevar a gente que no había estado nunca, porque para nosotros en ese momento habíamos ido 7 veces ya y era un sueño iniciático, ¿no? Me acuerdo la primera en la caravana con Javier diciendo, ¿cómo molaría? Era como, hostias, y poder hacerlo era como, hostias, eso es lo de llevar las cosas a sus últimas consecuencias, ¿no? Tener la libertad de decir, tío, vamos a hacer... O sea, una vez en mi vida me he traído mi empresa entera a Burning Man. Sí, y parte un poco de eso, de decir, ¿por qué no? ¿No? Muchas veces las cosas son así, ¿no? No tienen hagamos lo imposible. Sí, hagamos esto, ¿no? Hagamos esto es divertido, esto es chulo, creemos que puede ser tal, lo hacemos con esta energía y ¿por qué no? ¿No? Eso es un poco lo que... Hay quien diría que hacer este tipo de cosas en la empresa, que es que claro, o sea, es una pérdida de recursos, ¿no? De dinero, sí, o sea, sería poco práctico, ¿no? Hacer una empresa así. Qué loco, ¿no? Partiendo que nosotros mismos, es decir, nosotros, me acuerdo que al inicio, cuando estábamos en Canillejas, pues comprábamos huesitos tal, batidos para Daya, para Luis, para Pablo, y decía, esto, pero porque sentíamos que estábamos también nosotros lo mismo, es como, ¿por qué no? Si la diversión tiene que ser también para ti, pues si yo me aburro en mi empresa es una locura. Claro. Pero hay quien diría, pero tienes que estar pensando, o sea, al final tienes que llegar, sacar unos beneficios, tienes que ganar, tienes que... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que no sé, que el Excel es finito, ¿sabes? El Excel es finito, ¿no? No tiene la energía, ¿sabes? Sí. Mientras que el juego es infinito. Claro, entonces ya me llegaba un mensaje factorial. Estas cosas digitales, una copa y confeti saltando arriba. Ponía, esta semana, ¿qué va a pasar en la despensa de ingredientes creativos? Tú, Miguel Olivares, hace 23 años, y estaría también, y la copa de Javier, digo, qué loco, ¿no? Que tu vida laboral se base en una copita de factoría que te recuerde que has llegado a 23 años. Digo, hostia, por la de capas que hay aquí de hojaldre, ¿no? Sí. Y eso es la vida, ¿no? Hacer que sea valioso ahora. Claro, eso es la vida. Sé que hay empresas con las que habéis trabajado, o sea, clientes que habéis tenido, que viendo el ambiente que hay aquí, cómo lo pasáis y las cosas que hacéis, ¿no? Os han dicho que nosotros queremos esto. O
sea, os han pedido incluso como, no sé cuánto habéis hecho de esto, pero os han pedido que les hagáis como una formación, una consultoría, habéis hecho cosas de estas también. No creas, menos de lo que esperábamos. Sí hemos tenido approach curiosos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos que a mí me mola, que es el tema de lo que llaman el chemistry meeting, que es como una entrevista química, ¿no? De ver un poco como tal. Pues sí hemos tenido como approach chulos y de conocer a los clientes en un entorno o llevarles a hacerles algo interesante, ¿sabes? Pero no nos hemos introducido como en ese rol, porque nosotros estamos más del lado de, oye, cuando ya hay un proyecto, cuando hay una marca, cuando hay una necesidad narrativa, ahí es donde entramos. Es verdad que al final, de alguna manera, esto sí hacemos workshops con los clientes, donde sí, al manejar nosotros la temperatura, sí podemos, y de los workshops han salido cosas increíbles. Es verdad que cuando los hemos llevado a una nave y tal, ya con una especie de playground, de repente hemos conseguido que salgamos de ese workshop diciendo, hostias, y si quisierais montar eso, o sea, digámoslo así, si hay, no sé, a lo mejor personas que nos escuchan aquí, ¿no? Que están empezando su empresa o están en una empresa, le gustaría replicar algo de esto, ¿qué recomendaciones les daría? O sea, ¿cómo se monta un entorno? Yo les recomendaría que fueran jodidamente ellos mismos. Jodidamente ellos mismos. Que miren qué es lo que les realmente divertido a ellos, cuál es su conexión, qué cosas definen, tal. Esto no es un catálogo de futbolines. Claro, no se puede copiar lo que habéis hecho. No es un catálogo de futbolines. Sí. Tienes que darle una capa personal, de trama, de vivencia, de realidad, de lo que traes, de lo que llevas, de lo que quieres. Porque cuando tú miras a los primeros empleados, yo al primer empleado, a Pablo, le medíamos en la pared. ¿Le medíais en la pared? Le medíamos, a ver si iba creciendo. A ver si crecía. Mira, le dábamos el cheque y le hacíamos fotos. Ajá. Se venía a comer con nosotros y le sentábamos en el centro. Pablo estaba observado. Claro. No, pero ese tío, Pablo hemos jugado muchísimo. Y Pablo jugaba con... Es decir, porque era, tío, tú eres el primer empleado, para mí también esto es raro. Es el primer empleado también. Yo no tenía empleados en la vida. Tú eres el primero, vamos a... Reconozcámoslo. Reconozcámoslo, que esto es una relación. No, es que empezó así. El tío nos trajo una carpeta de mierda. ¿Sabes? No había por dónde mirarla. Pero el tío nos dijo a la frase, yo vengo a trabajar. ¿Me vais a dar el trabajo? Y nos ganó. Yo vengo a trabajar. Pues que si me vais a dar el trabajo, que dejaros de hostias. Si la carpeta no es la carpeta, ¿sabes? Nos habló muy claro y dijimos, hostia. Pablo, tú, claro. y Pablo es la hostia. Porque de hecho vosotros aquí trabajáis, ¿no? Pero sin un huevo. O sea, parece que estáis solo de... No, tío, aquí se curra. Se curra un huevo. Se curra un montón. Si no hubieras conseguido, pues todos los... Remar y silbar. He visto por ahí que tenéis como una zona de premios, o sea, como enorme, ¿no? Bueno, pues esos premios, sí, están ahí, están con los juguetes. Están con lo he visto, sí. Claro. Hay mezcla de premios y juguetes. Está los premios porque es lo mismo. Es lo mismo, sí, qué curioso. Qué bueno. Pues no sé si hay alguna otra cosa que os quiero preguntar aquí. Bueno, sí, hay una cosa que te lo tengo que preguntar. Sé que aquí internamente habéis dado cursos de management y levitación. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso sí es una vez más la fórmula de, oye, todo guay, pero metamos un poquito más de chicha, ¿no? Sí. Hicimos un curso de management de la energía, hemos hecho yoga por las mañanas, cuando al principio tal. Aquí habéis hecho también sesiones de yoga. Sesiones de yoga en la parte de abajo. Ajá. Y hace un montón de años. Y luego cuando hicimos el curso de management de energía, nos parecía interesante, pues eso, al final hablas con la profesora, oye, vamos a meterle una pollita y viene más por hoy, vamos a reírnos un poco de la habitación. Pues eso, jugar mola, el management está bien, pero levitar mola más. Jugar siempre, porque yo creo que no hay iglesia pequeña para jugar en el sentido ese, ¿no? No hay excusa para decir, tío, vamos a hacer que esto sea interesante. ¿Y lo de levitar tiene que ver con la levedad del juego, de hecho? Bueno, levitar tiene que ver con proyectarse, o levitar con jugar, ¿no? Sí, porque yo a veces hablo de la ligereza, ¿no? También la ligereza total. Que nos da, ¿no? Hay un engranaje interno que cuando un poco más o menos está en esa sintonía hay una ligereza en sensación, ¿no? De hostia, pues está todo ves, movimiento, ¿sabes? Y como un movimiento, como las pelis de Bruce Lee, como se ve en cámara lenta, todo lo paras, avanzas. Claro, en Matrix ahí. Sí, un poco, pero se siente como liviandad. Claro. Liviandad, una buena palabra, claro. Y es muy interesante esto que has mencionado antes, ¿no? De
como lo dices, de ser jodidamente tú mismo. O sea, que hay que conocerse para poder jugar o para poder, digamos, ir sacando, ¿no? Esto que hace que esto esté vivo de alguna manera, hay que conocerse, ¿no? Y quizás ahí es donde entra también esto de este tipo de prácticas, ¿no? Las prácticas contemplativas de la meditación, que son también un mirarse, ¿no? Y un conocerse. Totalmente, totalmente, sí, no hay ninguna duda. Aparte nosotros cuando le pusimos la despensa de ingredientes creativos, que tenía que ver con cada persona que entraba tenía un ingrediente, ¿no? Y en esa formulación, en esa cocción de una idea, pues hay equipos con sensibilidades diferentes que podías mezclar, o sea, tenía también mucho que ver con eso, ¿no? Al final tenemos un pigmento, tenemos un sirope, tiene un sabor, y eso, pues eso juega con otros siropes o tal, se mezcla, pero tú tienes ese sabor. Yo sé que soy en esto tal porque, bueno, estás conocido, te has visto, estás probando, estás en ese... Sí, hay esa exploración de decir cuál es el ingrediente que traes tú. Sí. Y ese ingrediente está en perfecta mutación todo el tiempo, pero es eso es lo que digo. Cuando digo que es de verdad, es coherente con lo que... Porque claramente no todo el mundo en esta empresa va a ser Miguel Olivares. No, claro. Cada uno que sea cada uno. Va a ser cada uno, va a ser cada uno. Sí, y eso es lo bueno, ¿no? Sí, es muy personal vivir. Es una experiencia muy personal. Sí. Y el juego tiene que ser siempre el poner en juego esa particularidad de cada cual, ¿no? Es la riqueza que traemos. Sí, y de eso, oye, vengo con esto, venía con esta intención, y a nosotros nos ha pasado que mucha gente pues venía y a lo mejor lo que compraba de aquí era llevar la pegatina, pero no quería jugar realmente, ¿sabes? O no quería, o tal, es como, bueno, o otra, pero bueno, es parte también de este devenir, de esta andar, aventura. ¿no? Sí, esta aventura. Adventura. Totalmente. Muy bien. Son momentos de adventura. Momentos de adventura. Sí, viendo cosas, tal. Esto no hay que ponerle mucho más. Claro, esto es lo que a los adultos muchas veces nos cuesta, por eso hay tanto miedo, ¿no? Que en la aventura no sabes cómo van a terminar las cosas, o sea, es incierto. Sí, totalmente, pero en esa incertidumbre, tú llevando tu centro, todo tenía que ser así. Pues claro, esto es lo bueno del juego, ¿no? Que cuando entras en ese espíritu de juego, pase lo que pase, sabes que puedes con ello, ¿no? O sea, vas a poder, o sea, pueden pasar cosas más bonitas, puedes ganar, a veces ganas el premio, a veces no ganas el premio, a veces además te llevas una patada en salvarse de su parte, pero... Sí, yo siempre ahí recuerdo mucho de hecho hice un proyecto artístico al inicio, antes de montar la agencia, ¿no? Porque tenía realmente inquietudes en entender muchas cosas, ¿no? Hice un proyecto que se llamaba El Último Adiós, y grababa enfermos terminales dando un mensaje que quisieran dar, y estuve intentando ver cómo esos mensajes podrían salir en la parrilla de la televisión normal, de la publicidad normal, siendo un mensaje póstumo. Sí. María, sabía tocar el acordeón, no sé qué, tal cual. Y se me quedó muy grabado esa parte del memento mori, ¿no? De Marco Aurelio en esa cuadriga, con la persona diciendo, oye, o sea, es tan grande, te vas a morir también, te vas a morir también. Esa parte esa parte de la muerte es como que también te da mucha vivencia, ¿no? Mucho estar. Claro. Sí. Y es la muerte, y nos estamos poniendo serios, nos llegamos aquí al... La muerte es esto que nos recuerda que estamos vivos. Eso es. Y que tenemos la posibilidad de vivir, que este es el momento, que aquí es donde todo pasa, ¿no? Y podemos aprovecharlo. Y ahí yo creo que es el mensaje del juego, que los niños lo tienen clarísimo, ¿no? Tú que tienes hijos también, ¿no? Son grandes maestros. Total. No, yo estoy aprendiendo una cantidad de cosas increíbles. Nunca sabía que iba a poder aprender por esa ósmosis. Claro, como dices, tienes amigos de 3 años. Sí, y de 84. Y de 84. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por brindarnos estas palabras, esta autenticidad tuya, este buen rollo, estas risas, este espíritu de juego que nos llevamos y que queremos difundir, ¿no? Sí, hay que contagiar esto. Hay que contagiar esto. Esto, dejarnos de tanto gris y tanta seriedad. Empezar a quitarnos esos disfraces esas capas, esos disfraces de... Sí, hacer que merezca la pena, hacer que esto tenga... Y el juego yo creo que es micro, pasa en lo pequeño, pero es que en lo pequeño está todo.
En lo pequeño está todo. Pues nada, nos quedamos con ese mensaje y nada, seguimos jugando a la aventura. A ver lo que pasa. Vamos. Muchas gracias, Miguel. Hombre, joder. Venga.